entrevista de Nicole Rodríguez en este ya miércoles para ustedes, martes para mí que estoy grabando. En el día de hoy vamos a estar conversando con Claudio Alvarado, él es director ejecutivo del IES Chile, investigador, y con él vamos a estar eh, preguntándole todas esas preguntas acerca de la posición de la centroderecha y de Chile Vamos sobre el acuerdo por Chile, este nuevo acuerdo que nos va a tener en un nuevo proceso constituyente durante el año 2023. Antes de saludar a Claudio, como siempre, yo quiero agradecerles todos sus apoyos a través de Patreon. Siempre es necesario seguir entusiasmándolos y pidiéndoles que entren a Patreon para apoyar este programa, el podcast de Nicole Rodríguez. Sus apoyos han sido elementales y fundamentales para mantener el programa, así como también nuestros auspiciadores que nos han contactado a través del mail nicolperiodistachile@gmail.com. Vamos a saludar al primero de los auspiciadores, a MC Parking, porque yo les he estado contando acerca de la solución cuando quiera viajar al aeropuerto o ir al aeropuerto y no sabe cómo llegar, sino que a través de un transfer, un taxi, tiene susto que el transfer venga lleno de gente o ese taxi que le va a cancelar el viaje a último minuto y no llega al aeropuerto a la hora que necesita. Bueno, MC Parking le soluciona todos esos problemas de estrés antes de un viaje porque es la manera de estacionarse en el aeropuerto, muy cerca del aeropuerto, y es una manera fácil y económica. Usted simplemente reserva online, llega directo desde varias autopistas, por ejemplo, Costanera Norte o autopista Vespucio Norte, y un bus de MC Parking lo lleva directo a la puerta del aeropuerto. Es un servicio con ese bus que está 24/7 y que sale del estacionamiento cada 20 minutos. Muy seguro, cuenta con alarmas, con guardias de seguridad. Usted simplemente se preocupa de reservar su espacio, sobre todo en esta época que la gente está viajando y se moviliza mucho más. Así es que asegúrese su espacio en MC Parking y además, con mayor anticipación, más económico le va a salir el estacionamiento. Tenemos un código de descuento muy simple, muy básico además, se llama Nicole. Usted cuando reserve en MC Parking, en la página web, le pone código de descuento, mi nombre, Nicole. Así que así no se va a olvidar. www.mcparking.cl. También voy a saludar a Talabarterías Chilena, este oficio tan bello, tan bonito, que se trata además de esta artesanía de lujo que se hace en Chile, y Talabarterías Chilena, un taller familiar fundado en 1974, se ha dedicado a este diseño y manufactura artesanal de regalos, elementos corporativos para las personas, empresas, instituciones. Especialmente tienen mucha llegada con el área del turismo, la hotelería y la gastronomía. Son 48 años recibiendo premios a su creatividad, a su diseño y también a su calidad, porque la artesanía no tiene por qué ser de mala calidad. Los caracteriza su atención personalizada en el mesón, los caracteriza su generosidad de hacer estos talleres para aprender el oficio, sus diseños, materiales, formas y sus tramas. Estamos, digo yo, pero en realidad a mí no me corresponde. Yo soy un puente entre ellos, con una nueva línea de carteras y bolsos italianos 100% de cuero, con una oferta especial de Navidad, 26% de descuento directo en nuestros talleres en Avenida Vitacura 2040, esto queda en Providencia. Además, hay descuentos por volumen, es decir, 4 unidades, 42% de descuento, y a mayoristas desde 12 unidades ya llegamos a un 52% de descuento. Miren los que les conseguí para la Navidad. Talabarteriaschilenas.cl 9918-31934, todos los contactos están en pantalla. Ahora sí, Claudio, gracias por la espera y muchas gracias también por estar por primera vez en la entrevista de Nicole Rodríguez. Nos habíamos visto antes en la radio, pero te agradezco también que participes hoy de la entrevista. Muchas gracias a ti, Nicole. Un gusto estar aquí conversando contigo y con todos quienes nos acompañen. Tenemos muchas preguntas acerca de la posición de Chile Vamos en este acuerdo. Déjame preguntarte directo a alguna de las críticas, y ya vamos a conversar con tu mirada acerca del acuerdo por Chile, la necesidad de hacerlo.
¿Está siendo ingenua la derecha chilena en volver a firmar un acuerdo y someter la institucionalidad del país a un nuevo proceso constituyente? ¿Hay ingenuidad o es una necesidad que no se podía eludir? Puesta esa disyuntiva, Nicolás, a mí me parece que la alternativa más plausible, sin lugar a dudas, la segunda, o sea, que esto era ineludible, y era ineludible por varios motivos. En primer lugar, porque en política las promesas son relevantes, sobre todo cuando guardan directa relación con los cuestionamientos que ha recibido cierto sector político, y eso es justamente lo que ocurría con la centroderecha, o sea, la centroderecha, y de hecho, no solo la centroderecha, también el mundo de los republicanos hicieron campaña de cara al plebiscito prometiendo no cualquier cosa, sino rechazarla por una mejor, ir a una nueva instancia más fructífera, que no cometiera los errores de la convención. Eso fue lo que se prometió, de modo tal que si se incumplía esa promesa, a mí me parece que era inevitable que esto explotara más temprano que tarde para el propio sector que aquí estamos comentando, Chile Vamos, el centro derecha. Eso es una cosa. Y luego agregaría que tampoco es ingenuidad, porque no se trata de un acuerdo que simplemente busque solucionar el problema constitucional y ofrecerle a Chile una nueva constitución, sino que además es un acuerdo que se toma bastante en serio los errores y los excesos de la fracasada convención constitucional. Es un acuerdo que no parte en hoja en blanco, que diseña una serie y contempla una serie de equilibrios y contrapesos respecto al órgano electo, que contempla un órgano electo que además no se elige como se eligió la convención, sino más bien parecido al Senado. O sea, hay una serie de diferencias respecto al proceso anterior, que me parece que, insisto, no son ingenuas, sino que además buscan aprender de los errores cometidos anteriormente. Sí, te voy a preguntar sobre el acuerdo y esos detalles y esos marcos que se estableció en el acuerdo, pero antes de eso, quizás no sé si vale la pena, pero yo veo el público y los auditores que me siguen y veo también las preguntas que se hacen en redes sociales, en los diarios, y vale la pena irse un poquito más atrás. Fue un error en campaña el 4 de septiembre para el plebiscito haber prometido una... No se prometió un nuevo proceso, se prometió una buena y nueva constitución, que fue el lema de los amarillos, pero del cual Chile Vamos hizo parte también, al prometer una mejor constitución. Fue un error hacer una promesa ligada a un resultado electoral, es decir, a lo mejor la centro derecha debería haber dicho simplemente rechazamos porque esto es una mala propuesta, o no, Claudio. No, a mí me parece que fue bastante acertado, porque además, digamos, las cosas se juegan en este tipo de contextos por sus resultados, y es esa campaña, o sea, cualquier otra especulación es un contrafactual imposible de verificar. Sí. Lo que conocemos es que es esa campaña la que obtuvo el resultado que se consiguió. O sea, es una campaña que, permitiendo tender puentes de manera transversal y teniendo del lado del rechazo a un grupo de gente que venía de la centroizquierda y a una centro derecha que se comprometía con el nuevo proceso, eso fue, y no otra cosa, lo que posibilitó el 62%, de modo tal que yo diría que la carga de la prueba, el hecho, la obligación de tener que acreditarle que fue una mala campaña, lo tienen aquellos que no estuvieron en esa senda. Y fíjate que esto es muy curioso, pero incluso los republicanos que hoy día reaccionan de modo muy duro respecto al acuerdo en relación con la centro-derecha, fueron parte de esa campaña. Entonces a mí me parece que el error, ¿cuál habría sido? El error habría sido desconocer aquello que llevó a este triunfo, y no cumplir la palabra empeñada, que creo que eso habría sido el verdadero error. Varios, no sé si varios, pero desde la izquierda, también desde de la derecha, del Partido Republicano y algunos también dirigentes dicen que fue un mal acuerdo. ¿Fue un mal acuerdo? Claudio, ¿a ti te parece que fue un buen acuerdo para este nuevo proceso constituyente? ¿Y un buen acuerdo para quién, si es que consideras que fue un buen acuerdo? Y efectivamente a mí me parece que es un buen acuerdo por dos motivos. Lo primero es porque intenta aprender, como decíamos anteriormente, de los errores y los excesos de la convención anterior. O sea, una cosa era hacerse cargo de la promesa, pero otra distinta, desconocer que aquí tuvimos un hecho inédito de proporciones, que fue el monumental triunfo del rechazo, y eso tenía consecuencias. La consecuencia era que en el cumplimiento de la promesa de ofrecer a Chile una nueva y buena constitución, había que
diseñar un proceso que se hiciera cargo al mismo tiempo que aprendiera de lo que ocurrió con los errores de la convención y con el triunfo del rechazo. Entonces, me parece que es un buen acuerdo porque intenta tomarse en serio el triunfo del rechazo. Entonces, yo creo que eso es muy valioso. Y lo segundo es que creo que es un buen acuerdo porque producto de los equilibrios, los pesos y los contrapesos que contempla, es altamente probable, no, nunca está seguro 100% esto, pero es altamente probable que el proceso conduzca a un texto constitucional susceptible de ser apropiado y aprobado por las grandes mayorías, que es lo que Chile necesita. De modo tal que yo creo que es un buen acuerdo. Claudio, hay analistas que han propuesto, no han propuesto, pero identifican a los procesos constitucionales, las convenciones constitucionales. Acá se le cambió el nombre, se llama Consejo Constitucional, pero al final es lo mismo. Dice que son de naturaleza refundacionales, revolucionarias. Es decir, si ya uno está convocando un Consejo Constitucional, ya estamos entrando nuevamente en una dinámica refundacional. Entonces, ¿por qué no reformar la Constitución a través de proyectos de ley en el Congreso? ¿Te parece que son reales esas afirmaciones en el sentido de que entrar en un nuevo Consejo Constitucional o en una nueva convención, ya la naturaleza misma implica una idea revolucionaria en el proceso? No, eso sería tan aventurado, me parece a mí, como quienes aseveran desde el lado de la izquierda que cualquier proceso constitucional que contemplara la participación de externos o tuviera límites sería por definición ilegítimo. Creo que ambos planteamientos son demasiado apresurados y desconocen la experiencia constitucional comparada de cambios constitucionales en democracia, que lo que muestra es que hay distintas alternativas legítimas. Algunas pueden funcionar mejor y otras peor según las circunstancias del país, los equilibrios que contemplan. Y en el caso concreto, el acuerdo que estamos conociendo y que diseña este nuevo proceso constitucional es claramente no refundacional. Tiene unas bases institucionales establecidas, le da una importancia significativa a expertos que van a diseñar un anteproyecto. Hacia el final del proceso, luego de la participación del órgano electo, contempla una comisión mixta donde los expertos pueden presentar observaciones. A mí me parece que lo que estamos viendo acá es un esfuerzo bastante serio por diseñar un proceso que respete distintos principios y distintos criterios que hagan viable un nuevo proceso. Y quisiera terminar con lo siguiente. Hay otro motivo por el cual era conveniente diseñar un proceso de esta naturaleza y no simplemente dejarlo en el Congreso Nacional. Y es que el Congreso participa, tiene un rol relevante, Sí. designa a los expertos, pero no son los mismos parlamentarios los que diseñan la propuesta. Y eso era razonable, porque uno de los principales problemas que tiene Chile hoy día, desde el punto de vista constitucional e institucional, es el funcionamiento del sistema político. Y entonces es razonable que a la hora de diseñar un nuevo sistema político, quienes estén participando ahí no sean solo los incumbentes, que es el caso de los diputados y senadores. Tenemos el siguiente escenario. Sale la firma del Acuerdo por Chile, donde se conoce todos estos marcos, donde están las 12 bases o los 12 principios constitucionales, con el comité de juristas además, y todo lo que tú has detallado. Pero resulta que salen, incluso el propio presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, quien fue parte de la foto de la firma del acuerdo, diciendo que se parte de una hoja en blanco, después salen algunos partidos del Frente Amplio y el Partido Comunista diciendo que la elección de los expertos, incluso la elección de los nuevos constituyentes, está por verse. Es decir, entramos en el tema de los detalles donde cualquier ciudadano podría decir, bueno, empiezo a cuestionar que este proceso vaya a ser distinto e incluso todos esos marcos que se le puso al proceso para poder resguardar ciertos principios y para procurar que no se desbande como se desbandó el proceso anterior, pareciera ser que no es tal porque faltan todos los detalles y en los detalles está el diablo, como dicen. ¿Te parece, Claudio, que faltó escribir más detalles? ¿Te parece que incluso con todo lo que se acordó en el Acuerdo por Chile, todavía estamos en una zona nebulosa donde podemos entrar de nuevo en una dinámica más desbordada? A ver, distinguiría dos aspectos de la pregunta. De que faltan ciertos detalles es indudable porque el acuerdo tiene que materializarse en un proyecto de reforma constitucional que se tramita en el Congreso. Entonces, es verdad que faltan ciertos detalles, pero una cosa es que falten detalles
y otra cosa distinta es desconocer aspectos literales del acuerdo firmado desde el Partido Comunista a la UDI. Y a mí me parece que si la izquierda trasladara estos alegatos de ciertos actores políticos a la discusión de la reforma, lo que va a terminar provocando es que, en el peor de los casos, esperemos que no ocurra, pero lo que podría terminar provocando es que no se firme la reforma constitucional, que no se apruebe y que por tanto no haya proceso. Pero yo veo muy difícil que eso ocurra, Ah, por ya. dos, veo difícil que eso ocurra, o sea, que se llegue al nivel de poner en riesgo la tramitación del acuerdo por dos motivos. El primero es que sería bien impresionante que luego de la farra que ocurrió en la convención, una farra cuya principal responsabilidad fue de las izquierdas que tenían la mayoría, sería muy impresionante, digo, que después de ese espectáculo, la izquierda volviera a erosionar las posibilidades de una constitución nacida en democracia, que es supuestamente una de sus banderas. Y luego, además, me parece que de hacerlo, cometerían un error político de proporciones, porque con la firma del acuerdo, lo que sucedió es que ya nadie puede decir que la centro derecha no cumplió. O sea, aquí las fuerzas de la centro derecha y también de la centro izquierda que estuvo por el rechazo se han comprometido con un nuevo proceso que busca ofrecer una buena y nueva constitución. Si es que ahora la izquierda en la tramitación de la reforma no cumpliera y empezara a desconocer aspectos literales acordados, serían ellos los que incumplirían y entonces el error político sería muy grande, quedaría muy mal ante la ciudadanía y yo, por tanto, si además agregamos que están en el gobierno, me parece que un gobierno que necesita certeza, estabilidad y avanzar con acuerdos en distintas materias, me parece que es bien improbable que eso ocurra porque, como te digo, sería un error político de proporciones y además estarían renunciando a algo que supuestamente les interesa. Claro, Claudio, tú dices que haría muy mal con el gobierno, pero a la vez uno dice, bueno, a lo mejor no queda mal con el gobierno, pero no con sus bases, porque el problema que tiene el oficialismo hoy es que las bases, me refiero a los grupos más de izquierda, más radicalizados, no están de acuerdo con con este acuerdo, lo ven un acuerdo muy tibio, lo ven un acuerdo muy amarillo, como les gusta usar esa palabra, no es dentro de la ideología que ellos manejan, este tipo de proceso constituyente lo que buscan. Entonces, uno ve al presidente Boric llamando a respetar los acuerdos, etcétera, pero también ahí uno se pregunta qué posibilidades tiene realmente el presidente de alinear y mantener ordenada la coalición de gobierno para que firmen y aprueben este proyecto en el Congreso, un Congreso fragmentado además, Claudio. ¿Tú ves un proceso en el Congreso fácil con el acuerdo? Es verdad, tú tienes razón en que este tipo de proceso constituyente implica un cambio de paradigma respecto de lo que han buscado ciertas izquierdas en Chile, eso es indudable. O sea, la derrota monumental que sufrió la izquierda el 4 de septiembre tiene que ver en parte importante con eso, con que hay un grupo de la izquierda, un grupo importante del Frente Amplio, para qué decir el Partido Comunista, que entendían la posibilidad de una nueva constitución como el inicio de un nuevo Chile, una mirada refundacional, crítica de los 30 años. Eso es verdad que existía y que por tanto el nuevo proceso implica un cambio de paradigma justamente porque no es un proceso refundacional. Y también es cierto que el presidente de la República ha tenido severas dificultades para manejar al oficialismo. Ahora, a mí me parece que el hecho de que hayan terminado firmando el acuerdo el Partido Comunista, partidos del Frente Amplio, que el oficialismo esté tan comprometido con su éxito, los pone en una situación particularmente difícil ahora al momento de intentar desconocer lo que sería este nuevo proceso. Y si lo hicieran, o sea, si el presidente Boric no lograra manejar a su puesto o pusiera en riesgo la firma del acuerdo, estaría horadando una cuestión que es esencial para el éxito de lo que queda de su gobierno. Porque el presidente Boric lo que necesita es que este acuerdo avance y además que otros acuerdos avancen justamente por el carácter fragmentado del gobierno que tú comentabas, del Congreso, digamos, que tú comentabas. Entonces, a mí me parece que van a haber voces de la izquierda que aleguen sin lugar a dudas, pero si el presidente Boric no logra cuadrar los votos de su coalición, de sus coaliciones de cara a este nuevo proceso, es porque lo que sigue de gobierno sería, del punto de vista político y legislativo, muy, 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 muy complicado. Digamos. Yo creo que ellos se la van a jugar porque eso no. Me imagino que no. Ahora, pareciera ser, Claudio, que es como la pelota ahora la tiene la izquierda, la tiene el oficialismo, la centro derecha cumplió,
y la centro derecha ahora tiene como la hoja de vida con créditos, pero ya te voy a preguntar de la posición de Chile Vamos con respecto a la Constitución, pero antes quiero saludar a dos de mis próximos auspiciadores. Master Cook Casinos es una concesión de casinos de alimentación para empresas, pero con una especialidad de cocina in situ. Con Master Cook, su empresa obtiene la mejor calidad, una grata atención y además tiene la supervisión directa de sus dueños en la comida y en el servicio. Siempre las empresas que tienen a los dueños encima siempre son distintas y funcionan y entregan la mejor calidad. La empresa cuenta con un personal altamente preparado para brindar este servicio de excelencia que es la manera de distinguirse en Master Cook. Además, la comida que ofrecen es esa comida que usted come en casa, no es la comida de casinos con sabor artificial o con sabor ¿cómo decir?, plástico, que a veces suena un poco fuerte, pero es comida casera. ¿Qué significa eso para sus funcionarios y empleados? Significa bienestar, significa satisfacción. Contáctelos, no importa el tamaño de su empresa, contáctelos ventas@mastercook.cl o visite www.mastercook.cl, servicios gastronómicos. Oxinova, este producto sensacional, no para esconder los malos olores, sino que más bien para eliminarlos. Oxinova es la solución natural, ecológica y definitiva para el problema de los malos olores provenientes de los sistemas de aguas residuales. Esto puede ser en casas, departamentos, restaurantes, oficinas corporativas y sobre todo en viviendas que no estén conectadas al alcantarillado. No saca nada con tirar esos spray, que al final se junta el olor del spray con el mal olor y no solucionamos nada. Es muy fácil de usar Oxinova. Es como preparar un jugo en polvo sin peligros para la salud y lo puede usar cualquier persona de forma segura, práctica y económica. No pierda más tiempo y plata con productos químicos tóxicos, peligrosos de manipular y que dañan además las cañerías y el medio ambiente, o con enmascaradores de olores, como le dicen ellos a esos sprays que uno compra en el supermercado. Con Oxinova elimina el problema de los malos olores de raíz, de una vez y para siempre. Esto es una tecnología muy interesante a través de bacterias benéficas aeróbicas y enzimas seleccionadas. www.oxinova.cl. Claudio, te preguntaba con respecto a que pareciera ser que la derecha ahora ya tiene el trabajo hecho, la pelota está en la izquierda porque además el Partido Republicano, que no firmó el acuerdo, no está dentro de Chile Vamos. Una pregunta, ¿qué quiere cambiar la centro derecha en la Constitución? A ver, a mí me parece que para enfrentar esa pregunta hay que tener a la vista las dos dimensiones principales del problema constitucional. Por un lado, hay una dimensión simbólica que no es menor, considerando que una de las funciones de los textos constitucionales es servir como sustento de un pacto político que a su vez sirve de base al resto del ordenamiento jurídico. Y por otro lado, hay un problema orgánico vinculado a la organización y distribución del poder. Me parece que la centro derecha lo que busca con este nuevo proceso constitucional es solucionar ambos problemas. Me explico. El problema simbólico tiene que ver con un texto constitucional nacido, impuesto, digamos, por la Junta Militar el año 80 y que si bien se fue legitimando luego del retorno a la democracia mediante sucesivas reformas, una vez que el debate constitucional vuelve a abrirse después de la última gran reforma que es el año 2005 y en particular en el marco del nuevo gobierno, el segundo gobierno de Michelle Bachelet, no ha tenido solución. Y es importante solucionar ese problema simbólico, porque cuando tú tienes a la mitad o más de las élites políticas criticando a la constitución vigente, tú tienes un problema. Digamos, los países, como dijo el expresidente Ricardo Lago, en el marco del plebiscito, tienen que discutir en torno, digamos, en el cuadro, en el marco de la redundancia que ofrece la constitución y no respecto a ella. Así que primero, lo que se quiere solucionar es el problema simbólico. Y luego, a mí me parece que es indudable que Chile tiene un problema con un sistema político caracterizado por un Congreso fragmentado y un presidente que tiene severas dificultades para obtener mayoría legislativa. Entonces diría que el principal problema, no el único, pero el principal problema desde el punto de vista orgánico que se busca solucionar con un nuevo proceso constituyente es
ofrecerle a Chile un sistema político que sea capaz de tener gobiernos con mayorías legislativas más eficaces, pero sin por ello, ojo, sin por ello debilitar los equilibrios políticos y la separación de poderes, que era uno de los grandes problemas que tuvo el texto propuesto por la Convención, que en palabras del expresidente Freddy Ruiz Tagle, arriesgaba llevar a Chile a una dictadura legal. El desafío del nuevo proceso es mejorar el sistema político, facilitar las mayorías legislativas, hacer la vida más fácil al presidente de la República del signo que sea, pero sin debilitar el equilibrio de poderes y la separación de poderes que es propia de una república democrática. Claudio, voy a comenzar con lo simbólico. Tengo la idea, si estoy equivocada, tú me dices, pero yo tengo la impresión de que la ciudadanía en general no tenía esta noción de que las constituciones eran un pacto social y que tenemos todos que estar de acuerdo, sino que más bien era muy ajena al tema constituyente. Yo que he estado en periodismo siempre lo escuché esto en un debate más bien de élite política. Y resulta que pareciera ser que al final, con tanto repetir que no, las constituciones tienen que ser legítimas y tienen que ser parte de un pacto social, que todos apoyemos, pareciera haber permeado en parte, no una gran mayoría creo yo, a una parte de la población. Entonces, cuando hay tanta repetición de una idea en que la ciudadanía a veces se siente ajena, ¿no te parece que es como un problema creado a través de un relato político? Es indudable que las élites políticas de izquierda influyeron en el auge del problema constitucional, pero el hecho es que incidieron, de facto incidieron, y el problema constitucional se transformó en un problema país al punto que cuando la ciudadanía fue preguntada en el plebiscito de entrada, obtuvo casi el 80% de la prueba. Y por lo demás yo agregaría de que las élites políticas e intelectuales en general fueron claves también en el proceso de legitimación de la Constitución que se impuso el año 80. O sea, del 90 al 2005, la Constitución se fue legitimando justamente de parte de los actores políticos. Una vez que esos actores políticos empiezan a renegar de su obra, particularmente la centroizquierda, era inevitable discutir de la Constitución. Y luego, también agregaría que si bien es cierto, es indudable que son muy pocos los momentos en los cuales el tema constitucional fue prioritario, generalmente, esto lo mostró muy bien en su minuto Mauricio Morales, el politólogo, cuando a la ciudadanía se le preguntaba por la Constitución, el cambio constitucional sí fue validado. No era prioritario, pero sí era aceptado como algo deseable. Isicson también de CADEM, Roberto Isicson ha mostrado esto en varias ocasiones. No hay que confundir el que no haya sido prioritario con que haya hecho sentido o no el cambio de la Constitución. Entonces yo diría, raya para la suma, ¿incidió una agenda de izquierda en el crecimiento del problema constitucional y en que la centroizquierda renegara de su obra? Sí, incidió. Pero una vez que eso ocurre, hay que hacerse cargo del problema. Negarlo y pretender guardarlo bajo la alfombra es una situación gravísima para el país, porque necesitamos un texto constitucional que sea ampliamente validado desde las élites y hacia abajo. Claro, pero ahí déjame entrar quizá en un detalle más. ¿No te parece que validarlo es también hacerse parte de ese relato que dice que los problemas del país tienen que ver con la Constitución? Lo estoy simplificando, obviamente. Y entonces muchas personas dicen, bueno, si no me están ofreciendo nada y quiero vivir mejor, quiero que Chile esté mejor, bueno, cambiemos la Constitución para ver si en algo funciona, cuando todos sabemos que al final la Constitución da este marco, pero no soluciona directamente los problemas de las personas. Entonces, me parece que el tema constitucional entra dentro de esas cosas que se fueron repitiendo como mantra, por ejemplo, que Chile es el país más desigual o que Chile tiene un neoliberalismo extremo. ¿No te parece que es parte dentro de ese relato y a lo mejor se pudo haber dicho, momentito, la Constitución sí, hagámosle las reformas que correspondan, pero no le echen la culpa a la Constitución de los problemas que tiene hoy Chile, ¿o no? Dos comentarios al respecto. El primero, de cara al pasado y uno de cara al futuro. De cara al pasado, yo coincido en que la centro-derecha debió tener una actitud distinta frente al problema constitucional, pero una actitud distinta en un sentido diferente al tuyo. Porque de hecho, lo que hizo la centro-derecha, lo que hizo la centro-derecha siempre es lo que tú estás diciendo. Negó que el problema constitucional fuera relevante y dijo que bastaban las reformas. A mi juicio, lo que debió hacer la centro-derecha es anticiparse a que esto explotara. Algunas personas lo propusimos, y el marco evidente en el cual la centro-derecha debió haber actuado distinto fue el proceso constituyente que propuso la expresidenta Michelle Bachelet. Si la centro-derecha ahí se hubiera anticipado
y hubiera tenido una actitud reformista y propositiva, habría sido posible reformar la Constitución en un marco muy distinto al que provocó el estallido social. De modo que yo coincido en que la centro derecha se equivocó, pero se equivocó no por el motivo que tú dices. Siempre dijo que no, esto no es relevante, aquí se requieren reformas. Lo que debió hacer la centro derecha es aprovechar esa coyuntura para de manera constructiva tomar el toro por las astas y pasar a la ofensiva. Esa es mi opinión. Y creo que no hacerlo jugó muy en contra del sector. Y luego, de cara al futuro, yo creo que tú tienes un punto muy relevante y que el sistema político tiene que acusar recibo, y es que parte del éxito del nuevo proceso constituyente que está a puertas de iniciarse, si es que la reforma se aprueba y esto sigue su curso de manera razonable, parte del éxito, digo, de este nuevo proceso es que el sistema político entienda que el tema constitucional le hace sentido a la gente, uno mira la última academia y una mayoría está de acuerdo con el proceso, pero no es prioritario. O sea, dicho de otro modo, el sistema político tiene que ser capaz, al mismo tiempo que avanza la agenda constitucional, de transmitirle a la ciudadanía que las prioridades del sistema político son las prioridades de las personas. Y eso exige en concreto que el sistema político, partiendo por el gobierno, pero también siguiendo con la oposición, sea capaz de entregar señales concretas en materia de delincuencia, en materia económica, en materia de pensiones. Si el sistema político no hace eso, si el sistema político se concentra excesivamente en el tema constitucional de nuevo, lo que va a terminar haciéndose es que se le va a provocar un daño no solo a la vida de las personas, sino que también a la posibilidad de éxito de este nuevo proceso constituyente. Claro, la gente se va a ir alejando. Voy a entrar al tema de la orgánica. Yo te preguntaba por los cambios y es bien curioso, Claudio, porque tú mencionabas algo que hoy repiten varias analistas también con respecto a que hay que modificar el sistema electoral, porque efectivamente tenemos a un Congreso fragmentado, tenemos fuerzas políticas con un mínimo de representación y tenemos a un presidente en un régimen presidencial en el cual le es muy difícil llegar a acuerdos. Pero resulta que modificar eso, esto no es una crítica, estoy haciendo un planteamiento, es volver hacia atrás, es decir, que tampoco es negativo, es decir, volvamos a tener un sistema que permita los acuerdos, un sistema quizás similar al binominal, pero que permita la participación de algunos otros actores, y entonces deshacer una reforma que se hizo sin cambiar la Constitución. Hoy día estaba leyendo sobre la ley que votaron en la Cámara de Diputados para restablecer el voto obligatorio, entonces si tuviera que hacer un resumen mirado desde afuera, es decir, estamos retrotrayéndonos, estamos deshaciendo reformas que se hicieron hace algunos años que no han traído ningún beneficio a nuestra democracia y a nuestro sistema. Yo estoy de acuerdo en que una parte del problema orgánico que tenemos ahora y una parte importante deriva del modo irreflexivo en que se llevaron adelante las reformas políticas después del cambio constitucional del año 2005. Y en esto los distintos sectores tienen responsabilidad, porque por un lado, el cambio al binominal llegó muy tarde y cuando llegó simplemente la centroderecha se plegó a lo que estaba instalado, nunca tuvo una visión propia que fuera capaz de imponerse y de, digamos, alcanzar mayoría respecto al tema. Ahí, nuevamente, en ese tipo de asuntos jugó muy en contra la cultura del veto, de bloquear, bloquear, bloquear hasta que las cosas explotan, en vez de haber tenido una agenda propia de reformas políticas de nuevo sistema electoral. La centro derecha pasó en pocos años de bloquear el cambio al binominal a plegarse acríticamente al cambio al sistema proporcional, creyendo que solo bastaba el cambio al binominal. Y lo cierto es que el sistema electoral que tenemos hoy día ha provocado mucho daño. Y para qué decir el voto voluntario, que fue otro error muy grave, y ojo, un error empujado por la centro derecha. Aquí nadie está libre de responsabilidad. Estas reformas políticas que estamos comentando fueron promovidas en parte por la centroizquierda, en parte por la centro derecha. Ahora, ojo, ¿esto en qué sentido no es volver para atrás? En que hay algo que nunca se ha hecho en Chile, ni siquiera se logró hacer el año 2005, que es reformar la Constitución mirando el sistema político a partir de una visión de conjunto, mirándolo como un todo. Y eso es justamente lo que posibilita un proceso constitucional bien diseñado, que uno mire el sistema político como un todo y uno diga, por ejemplo, esta es mi opinión, tenemos un régimen presidencial. Ese régimen presidencial le hace sentido a las grandes mayorías. La ciudadanía no va a estar dispuesta a renunciar a la elección directa del jefe de gobierno y por tanto lo que tenemos que hacer es mantener el régimen presidencial. Pero luego, ¿cómo hacemos para, manteniendo el régimen presidencial, facilitar las mayorías legislativas
y destrabar el sistema en aquello que se ha trabado y eliminar la fragmentación ahí donde existe. Y lo que eso exige es una mirada de conjunto que permita al mismo tiempo diseñar este puzzle de un modo tal que las piezas calcen. Hay una serie de propuestas sobre la mesa que a mí me hacen mucho sentido. Efectivamente, establecer nuevas bases en el texto constitucional de un futuro nuevo sistema electoral es importante, pero ojo, no es lo único. Hay otras cosas. Tenemos que fortalecer las capacidades legislativas del Congreso, tenemos que llevar adelante un cambio aparentemente menor, pero que es muy importante, que es trasladar la fecha de la elección parlamentaria a la segunda vuelta presidencial, porque eso sugiere la experiencia internacional que favorece las mayorías legislativas. Tenemos que mirar qué aspectos del sistema presidencial, no obstante mantenerlo, pueden modificarse. O sea, este es el núcleo del problema constitucional del punto de vista orgánico. Esto es lo fundamental. Claudio, algunos planteaban, críticos del acuerdo decían, ¿cómo es que la derecha se las arregló para transformar una victoria, hablando de ese 63% del rechazo, en una derrota, en la línea de que después de la firma del acuerdo por Chile la semana pasada, aparece, bueno, justo el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, pero no aparecen como grandes triunfadores la centroderecha, siendo que es un acuerdo bastante cercano a lo que promovía la centroderecha. Ahí falta visibilidad, falta un relato distinto, ¿o a ti te parece que son muy gratuitas esas críticas? O sea, más que sean gratuitas, diría que es bien claro que pertenecen a un cierto nicho, porque uno mira la encuesta CADEM, el acuerdo era más valorado por la gente del rechazo que por el Sí. apruebo, uno mira la foto de los dirigentes políticos de ese día, y era claramente el mundo más de izquierda el que había perdido, y por qué estaba derrotado ese mundo y por qué no la centro derecha, por lo que comentábamos, conversábamos anteriormente. Este acuerdo tiene la gran virtud de ofrecer un camino para una nueva constitución, pero renunciando de manera muy clara al paradigma refundacional. Aquí hay un cambio de paradigma a la hora de pensar la constitución, y ese es un triunfo de las fuerzas del rechazo y también del mundo que, estando por el apruebo, tuvo críticas a la convención. O sea, aquí, ¿quiénes son los grandes derrotados? Aquellos que veían con buenos ojos, de manera entusiasta, el proyecto de la Convención Constitucional. Eso es lo que acá fue derrotado y por eso es que tiene que aparecer el presidente Boric ayer hablándole a sus huestes, diciendo, ojo, recuerden que hubo un proyecto que perdió por 62%. Creo que en ese sentido, lo que está haciendo el sistema político hasta ahora es lograr al mismo tiempo cumplir la promesa, pero tomándose en serio el triunfo del rechazo. Creo que esa es la gran virtud y ese es el gran triunfo de la centro derecha. Ojo, porque hay algo que no se ha dicho y que es muy importante. Hay motivos de Estado, llamémoslo así, de grandeza, de cumplir la palabra, de tomarse en serio el problema constitucional del punto de vista de fondo, para llevar adelante este proceso. Pero también hay incentivos del punto de vista partidista más pragmático para hacerlo, y es que si el problema constitucional sigue abierto, eso le va a explotar al siguiente gobierno. Viendo cómo están las cosas en la actual administración del presidente Boric, no es imposible pensar que el próximo gobierno sea de centro derecha o de frentón de derecha. Entonces también hay incentivos desde ese punto de vista para que el cambio de gobierno se produzca con el problema constitucional ya solucionado, porque si no lo que va a ocurrir es que la futura elección presidencial va a estar marcada por la cuestión constitucional abierta. Mi impresión es que eso es justamente lo que quisiera el ala más de izquierda del oficialismo, una parte o quizás gran parte del Partido Comunista. Cerrar el problema constitucional le permite estabilidad al país y le da una cierta garantía a quien encabece la moneda en el siguiente periodo presidencial de que va a poder avanzar en agendas de política normal, coyuntural, ordinaria, y Claro, no tener que seguir teniendo el fantasma del problema claro, constitucional. Claudio, en esa línea yo te sigo, pero para eso algunos otros comentaristas y analistas dicen que la derecha en este nuevo proceso tiene el desafío de comprender que tiene el mismo derecho y legitimidad a proponer sus propias ideas y no estar siempre tratando de alinearse con los intelectuales de izquierda. Existe esa posibilidad de un futuro gobierno de centro derecha despejando el tema constitucional con la idea, sí, de que sepan cómo plantear sus propias ideas y no estar sumándose a ideas que huelen
a izquierda, centroizquierda, a progresismo, o no. Lo que pasa es que yo lo diría así, más en general, el proceso constituyente va a ser exitoso, asumiendo que se apruebe bien la reforma y que todo esto camine, digamos, el proceso va a ser exitoso en la medida de que todos los sectores políticos que incidan en este proceso, es decir, las fuerzas con representación parlamentaria actual y también las fuerzas que obtengan representación en el Consejo Constitucional que se propone, todos deben entender que una constitución no es lo mismo que un programa de gobierno. Entonces, por supuesto que la centro derecha tiene que plantear sus banderas de cara a la redacción del nuevo texto constitucional, tal como la centro izquierda, pero todos deben hacerlo sabiendo que aquí estamos diseñando un marco institucional. Entonces, las banderas de la centro derecha en un marco institucional no son su completo programa de gobierno, así como las banderas de la centroizquierda no pueden ser lo que ellos considerarían como ideal al modo de un programa. Para que esto resulte, todos van a tener que ir a diseñar una constitución. Para los programas de gobierno están las campañas presidenciales. Si es que lo que tenemos es un maximalismo de los distintos sectores, vamos a tener un problema parecido al de la convención anterior, solo que de distintos signos. Esto va a resultar bien en la medida que, lo pongo así, la centro derecha, por poner ejemplos concretos, la centroderecha, por supuesto, que tiene que defender que está la libertad de enseñanza claramente garantizada en el nuevo texto constitucional, porque eso es propio de una garantía fundamental. Pero la centroderecha no puede pretender que esté diseñado su sistema de pensiones ideal en la nueva constitución, porque eso es materia del debate político. Tienen que quedar las bases fundamentales de la organización del Estado, de los derechos fundamentales, de obviamente la reforma constitucional, pero el resto no va a quedar en la constitución. Eso es la manera en que esto resulte bien. Claro, Claudio, pero hay ciertas ideas que han entrado con mucha fuerza y que uno podría pensar que la centro derecha no las comparte, como por ejemplo, hay dos grandes temas, el tema de la mujer, de la paridad y también el tema de los pueblos originarios. Y ahí es cuando uno pregunta, bueno, ¿qué va a proponer la centro derecha para que no se funda con las ideas de la izquierda? Porque yo me imagino que piensan distinto. Y entonces cuando leo sobre el nuevo proceso constituyente, sobre este nuevo Consejo Constitucional, se habla que nuevamente habrá paridad de entrada y salida. Y entonces ahí uno podría decir, momentito, ¿por qué tiene que haber paridad de salida en la votación? Es decir, ¿por qué hay que alterar el resultado de los votos emitidos legalmente y legítimamente por los ciudadanos, sean mujeres u hombres? O sea, una mujer también vota por un hombre. Es decir, entonces, ¿por qué la derecha se suma a eso? ¿Porque son ideas de derecha o más bien porque no tiene cómo hacerle frente? Yo distinguiría dos cosas. Respecto a los pueblos originarios, la principal renuncia la hizo el mundo de las izquierdas, porque lo que quedó es un sistema de cupos supranumerarios en los cuales, en el mejor de los casos, uno ve por los cálculos disponibles, van a quedar dos cupos, y esto es bastante consistente con una agenda que ya levantaba la centro derecha en los últimos años de tomarse en serio la integración de los pueblos originarios. Ahí me parece que la principal renuncia vino de parte de las izquierdas que querían repetir el proceso anterior. Y del punto de vista de la mujer, el feminismo y la paridad, yo diría que los distintos sectores políticos están evaluando cómo responder a esta agenda de un modo coherente con sus ideas matrices. Es verdad que la paridad tal y como existió en el proceso anterior es una innovación chilena que no tiene correlación con la experiencia comparada en general. De hecho, a nivel internacional, cuando se habla de paridad, muchas veces no es 50 y 50, es Exacto. una proporción. Se considera que paritario es un rango que va del 60-40, 55-45. Ahora, dicho eso, el diseño del nuevo proceso asegura paridad de salida, lo cual parece una concesión de la centro-derecha, así como dentro del acuerdo hay muchos triunfos de las fuerzas del rechazo, esa puede ser leída como una concesión, estoy de acuerdo. Pero por otro lado, fíjate que el acuerdo no cierra la manera exacta en que va a funcionar la paridad de salida. Y por tanto, eso se va a discutir en la reforma constitucional que debería ingresarse estos días. Es perfectamente posible pensar en mecanismos de paridad de salida que no sean exactamente iguales a los de la convención anterior. De modo tal que yo diría que eso no está completamente cerrado. Y en cualquier caso, yo lo pondría esto como un desafío. Es un desafío del mundo de la centro derecha, de la centro izquierda que tuvo por el rechazo, o incluso de aquella izquierda que tiene diferencias con lo que fue la convención. Es un desafío pensar cómo hacerse cargo de esta agenda de manera propositiva sin incurrir en los excesos de la convención anterior, y creo que esa es una tarea y una noticia en desarrollo.
una noticia en Pero desarrollo déjame, respecto a cómo se va a enfrentar. te voy a hacer un punto ahí, ¿ah? Hacerse cargo de esa agenda es hacerse cargo de una agenda progresista, ¿o No, no? pero Porque en el disculpa que te sentido de que interrumpa. tú puedes decir, eh, por supuesto que yo apoyo la participación de la mujer, por supuesto que eh, creo que en algunas instancias de, sociales, laborales, hay que hacer un empujón, ok, un montón de cosas, pero afectar los principios democráticos, es decir, afectar la voluntad de un voto, a mí me parece que son principios de base, es decir, si tú estás de acuerdo en los principios democráticos, las agendas identitarias con ciertos escaños reservados afectan los principios democráticos. Entonces, me parece que son situaciones más relevantes que apoyar quizá la posición de la mujer para que tenga igualdad de oportunidades que los hombres. No sé si se entiende. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cómo me hago cargo de esa agenda? Pero si es una agenda de izquierda, ¿por qué se tiene que hacer cargo? Ya, es que yo ahí creo que hay que hacer Perfecto. una distinción importante entre detectar problemas reales y ofrecer soluciones adecuadas. A mí me parece que un triunfo, una virtud, en cualquier caso, un aspecto positivo que ha tenido la izquierda chilena es que detectó con mayor fuerza, en cualquier caso de manera anticipada que la centro derecha, que hay un problema real en la situación de la mujer hoy. Yo creo que es indudable que el mundo de centro derecha ha estado más lento en ese aspecto. Es verdad. Eh, Ahora, dicho eso, una vez que se detecta el problema, hay que ver cómo lo enfrentamos. Y cuando yo me refiero a que el mundo de centro derecha, la centro izquierda por el rechazo, yendo más allá, tiene que hacerse cargo, no me refiero a imitar las propuestas y la agenda del mundo más progresista tal y como lo ha planteado, sino que me refiero a ser capaces de tomarse en serio el problema o los problemas que ha detectado con mayor fuerza el mundo de izquierda y abordarlos desde la propia identidad. Entonces yo creo que aquí habrían dos errores. Un error sería plegarse de manera acrítica a las soluciones que propone la izquierda o el mundo más progresista, pero creo que también sería un error que conduce a la derrota y a la, digamos, y a la derrota por Bocover, a no participar del debate, el renunciar a reconocer de que tras esas soluciones que uno no comparte, muchas veces existe una detección de problemas reales. Y entonces el desafío, digámoslo así, a la hora de pensar la paridad o más en general los temas de género, es, bueno, entender que hay un problema con las mujeres hoy día, entender que muchas veces se ha estado lento a la hora de reaccionar frente a ello, y entonces decir, bueno, reconocemos que la vida común afecta a distintos hombres y mujeres, y eso nos exige repensar mecanismos, diseños institucionales que eventualmente ayuden a compensar las discriminaciones arbitrarias, que favorezcan una participación más equitativa, sin incurrir en los problemas que tuvo la propuesta de la convención, que era una propuesta absolutamente excesiva desde todo punto de vista, que además, digamos, negaba el disenso frente a cuestiones que son muy discutidas, eh, y al mismo tiempo haciéndose cargo de esto. O sea, yo como te digo, veo aquí dos problemas graves. El problema de decir, no, vamos a imitar a la izquierda progresista, un error, pero también el problema de, ojo, tras esas propuestas nocivas hay problemas reales, ¿cómo los abordamos? Y yo creo que el desafío de la centro derecha o de los mundos que discrepan del progresismo es justamente ese. Yo creo que en eso estamos, como te digo, en un contexto de una noticia en desarrollo, que hay que ver cómo el mundo conservador, el mundo social cristiano, el mundo liberal clásico, en fin, las corrientes que no pertenecen a la izquierda y al progresismo más marcado, cómo enfrentan este desafío. Creo que hay trabajos interesantes en ciernes, hay algunas voces jóvenes que han aparecido, en el IES trabaja Catalina Sile, está Gabriela Cavíes de la Universidad de Los Andes, hay voces jóvenes que han aparecido mostrando enfoques constructivos. Creo que esa es una de las principales tareas que en estas materias tiene el mundo de centro derecha o no progresista más en general. Claudio, Gonzalo Cordero decía que la derecha está a la izquierda de su electorado. Es una manera muy antigua, no sé si muy, pero es una manera más retrógrada de ver el electorado de la derecha, ¿crees tú? ¿O te parece que en esta discusión y en esta nueva etapa política la derecha se ha izquierdizado de su electorado? Mira, es difícil, me parece a mí, afirmar eso de modo tan categórico, porque presume varias cosas. Presume primero que lo que se venía haciendo antes de la campaña al plebiscito
estaba bien orientado y resulta que antes de la campaña del plebiscito, que es donde yo creo se marca el punto de inflexión en que la centro derecha empieza a hacer bien las cosas, eh, la verdad, el plebiscito salía, digo, antes del plebiscito de salida, lo que uno vio de parte de la centro derecha fueron apuestas bien frustradas. O sea, el plebiscito de entrada fue una derrota monumental, la campaña de Sebastián Sichel resultó bastante mal. O sea, yo diría que no es que la centro derecha viniera empatizando mucho con su electorado. Y luego agregaría de que hoy día el electorado de la centro derecha me parece que no es muy distinto. Hay banderas propias, por supuesto, pero en los grandes temas o en las grandes miradas no es muy distinto al resto del país en el siguiente sentido. Lo que, según diversos, más allá de la encuesta, yendo más allá, diversos estudios de opinión, plataformas de conversación ciudadana y análisis cualitativos, según esos distintos insumos, lo que aspiran las grandes mayorías de chilenos, que es donde yo creo que tiene que buscar conectar la centro derecha desde su ideario, lo que aspiran las grandes mayorías de chilenos es una combinación que el sistema político ha tenido muchas dificultades para ofrecerle, que es una combinación de al mismo tiempo ofrecerle orden, seguridad, certeza, estabilidad y cambios sociales que ayuden a vivir mejor y le hagan sentido en materias de salud, educación, pensión, etcétera. Yo creo que el gran error de la convención fue creer que la ciudadanía estaba dispuesta a cualquier tipo de cambio. Eso obviamente estaba destinado al fracaso. Pero creo que sería un error de la centro derecha, un error inverso, caer en un análisis del tipo que, porque el rechazo triunfó de manera monumental, la ciudadanía se derechizó en todos los temas. Yo creo que lo que tiene que hacer la centro derecha es lo siguiente, es preguntarse cómo, desde su propio ideario, desde su identidad, le ofrece al país propuestas que le hagan sentido sabiendo que la ciudadanía espera al mismo tiempo cambios y estabilidad y certeza. Yo creo que ese es el gran desafío de la centro derecha y creo que de cara a ese desafío, lo que dice Gonzalo Cordero se queda un poco corto. Sí, y otro desafío que uno ve que viene tejiéndose de a poco es que pareciera ser que las antiguas alianzas políticas, los antiguos eh, ejes políticos están cambiando y así como en el rechazo hubo una especie de alianza de la centroizquierda, llámese amarillos, también el grupo que hoy republicanos con la centroderecha también, desde la derecha se dividió hacia un polo un poco más de extrema derecha. Yo no lo considero extrema derecha porque cada vez que leo lo que proponen no me parece extrema derecha, pero bueno, hablemos de republicanos y hacia la derecha de la derecha. Entonces, viene tejiéndose hace poco algo que todavía no nace, pero pareciera ser que estamos a puertas, pero los ciclos políticos son lentos, estamos a puertas de nuevas alianzas y rebarajes políticos. ¿Te parece que en esta nueva campaña que viene y en el nuevo proceso que viene puede ser el inicio de nuevas alianzas políticas y nuevos ejes políticos para Chile? Sí, la verdad es que lo veo cada vez más fiable porque, por un lado, la centro derecha, de la cual hemos hablado bastante hoy día, al momento de cumplir su promesa, esto lo dijo Felipe Arbó en algún foro, ¿cierto? Si la Sí. centro derecha cumple su promesa, por supuesto que van a haber grupos de centro izquierda que se distanciaron mucho del gobierno, que van a estar dispuestos a trabajar con ellos en el futuro. Entonces, primero, la centro derecha está trabajando bien de cara a ese eventual planteamiento o posibilidad. Y segundo, a mí me parece que el plebiscito fue una derrota tan grande para las fuerzas de izquierda que no es para nada claro cómo ellos van a seguir procesando esto en el futuro, pero lo que sí sabemos es que el mundo que estuvo por el rechazo desde la centroizquierda es un mundo que va a tener severas dificultades para volver a trabajar en el futuro con Apruebo Dignidad, con el Frente Amplio. Entonces, yo creo que, por decirlo así, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si yo tuviera que interpretar la foto al día de hoy, pero sabiendo que esto En nuevamente es un proceso en desarrollo. desarrollo, yo Mm. creo que lo que está ocurriendo es que se va dibujando cada vez más claramente un polo de centro o centro izquierda que está muy distante de la izquierda gobernante hoy día, y por otro lado, se va posicionando una centro derecha que va a tener, si sigue haciendo las cosas bien, posibilidad de trabajar y de tener acuerdos, aunque sean pragmáticos o puntuales, con esa centro izquierda o centro que se distancia del oficialismo y en particular del Frente Amplio y el Partido Comunista.
¿Cuáles son los desafíos que yo veo en esto? Yo veo dos desafíos grandes para la centro derecha. El primero es tender esos puentes sin perder la propia identidad. O sea, yo creo que sería un error pensar en que aquí hay que simplemente mimetizarse con las fuerzas de centro. Yo creo que hay que trabajar con ellas, pero resguardando la propia identidad. Y segundo, por supuesto que hay un desafío de cara a cómo se trabaja en el futuro con las fuerzas que están más hacia la derecha. Pero yo creo que eso también depende en buena parte de cómo trabajen esas fuerzas. Y lo digo derechamente. El Partido Republicano fue un partido que, para la campaña presidencial de cara a la segunda vuelta y sobre todo para la campaña del plebiscito, también tuvo dosis importantes de pragmatismo. El Partido Republicano se plegó a la franja de Chile Vamos, a la recházala por una mejor. Lo que uno ve estos días del Partido Republicano es otra cosa. Entonces, yo creo que cómo se desarrolla eso también va a depender mucho de lo que hagan esas fuerzas políticas. Y yo a ellos los veo, hasta mi impresión, los veo hoy día bastante dubitativos, porque a la hora de tomar decisiones electorales, el mundo del Partido Republicano va a tener que preguntarse también si es que quiere jugar más parecido a como jugó en el plebiscito o quiere jugar más parecido a como está jugando estos días. Y bien podría pasar que ese mundo del Partido Republicano termine jugando solo. Y yo creo que se termina jugando solo en el sentido de no pactar con Chile Vamos y distanciarse mucho, y criticar el acuerdo, torpedear el proceso. Bueno, su futuro es bastante dudativo, porque, bastante dudoso, digamos, porque los chilenos, digámoslo así, un José Antonio Kast de segunda vuelta que moderó su postura y que estuvo apoyado por todo Chile Vamos, y vaya a saber uno si por alguna fuerza de centro, centro izquierda o personaje o liderazgo más bien para callado, como se dice coloquialmente. Bueno, ese José Antonio Kast, con todo ese apoyo, obtuvo muchos votos, pero llegó al 45%. Entonces yo creo que la gran pregunta que ellos están haciendo hoy día, aunque no la expresen, y aunque no se note tras esa retórica muy crítica y a ratos incendiaria, bueno, es ¿qué proyecto quieren construir ellos? ¿Un proyecto que puede llegar a la mayoría y que tiene que trabajar, les gusta o no, con Chile Vamos llegado al minuto? ¿O un proyecto más bien de nicho? Yo creo que esa es la disyuntiva que está detrás en ese momento. Bueno, y tiene una diferencia de forma. Ahora, no voy a entrar en el tema de la campaña electoral, pero fue mucho más potente la primera vuelta de José Antonio Kast porque el apoyo que le brindó la centro derecha a José Antonio Kast en la segunda vuelta fue un apoyo condicionado, fue un apoyo así como, no me gusta mucho, pero igual lo leo contigo, fue una cosa media, fue un apoyo como desapoyo, diría yo, pidiéndole garantías democráticas a una persona que nunca ha demostrado ser antidemocrático, o sea, se colgaron un poco de las etiquetas que le atribuyen a José Antonio Kast, entonces fue un apoyo a media, disgusto, Claudio, me parece que eso también configuró el resultado de José Antonio Kast y perdió mucha fuerza la segunda vuelta, al moderarse no supo muy bien cómo posicionarse, me parece. No Perdón, sé. muy breve. Yo coincido con eso último. Coincido en que él se desdibujó y no encontró un lugar adecuado de cara a la segunda vuelta, Sí. justamente porque no intentó hacer lo que espera la ciudadanía y es ofrecer desde su propia identidad un cambio, un pack, digámoslo así, de cambio y estabilidad. Yo creo que él le costó mucho tener una agenda propositiva y le costó ubicarse. Y sobre el apoyo de Chile Vamos, yo distinguiría dos cosas. Los sectores de Chile Vamos que le pidieron garantías democráticas por excesos objetivos de su programa, a mí me parece que estaban en lo correcto, porque su programa tenía ciertos excesos importantes y después su propio discurso, a la hora de hablar del pasado, desconoció avances que ha tenido la propia centro-derecha en materia de derechos humanos y la reflexión del Chile pre y post dictadura. Entonces yo creo que en eso la centro-derecha, los sectores de centro-derecha que hacían eso estaban bien, pero donde sí coincidiría contigo es que hay algunos liderazgos, algunos sectores que le pedían garantías democráticas o pronunciamientos claros, no por errores, digámoslo así, a la hora de pensar un estado de excepción constitucional o a la hora de referirse a la violación de los derechos humanos, sino que le pedían garantías por el hecho de, comillas, ser un conservador, tener Claro. sus propias ideas en materia antropológicas y culturales. Y yo creo que esos sectores de Chile Vamos que hicieron eso se equivocaron profundamente porque en Chile Vamos existen distintas corrientes. Hay liberales, hay conservadores, hay socialcristianos, y si la centro derecha renunciara a esa sensibilidad, bueno, estaría renunciando a parte importante de su electorado y a parte importante de sus propias fuerzas políticas. Claro, Claudio, lo que pasa es que yo te lo digo, este no era el tema de hoy, pero está interesante, yo te lo digo en el contexto de lo que fue la campaña, porque las cosas son según el contexto. Y tenías a un candidato como el presidente Boric,
cuyo programa de gobierno es similar o prácticamente igual al programa de gobierno de Jadwe, donde hay todo un capítulo, por ejemplo, para restringir la libertad de información y donde existían una serie de artículos o parte del programa en los cuales yo creo que son literalmente y directamente antidemocráticos. En cambio, a José Antonio Kast, que a lo mejor tiene exceso de verbo o a lo mejor estaba posicionado en la campaña de una manera identitaria, contestataria contra la izquierda, etcétera, pero cuyo programa no tenía ese niveles de exceso, se le pide garantías democráticas. O sea, era como el mundo al revés. A eso me refiero un poco. Yo no seré quien defienda el texto de la convención porque fui muy crítico de la convención y de su No, yo me texto. refiero a la campaña. Sí, no, por eso le digo que yo estoy de acuerdo, o sea, el texto de la convención constitucional y aspectos que estaban también en el programa de gobierno del presidente Boric, efectivamente tienen severos problemas desde el punto de vista democrático. O sea, recuerdo nuevamente lo que dijo el expresidente Frei Rustaer, el texto de la convención arriesgaba a llevar a Chile a una dictadura legal. Pero sí me parece que en José Antonio Kast habían, como te digo, una crítica injusta o en cualquier caso equivocada cuando identificaba el extremismo con ciertas posturas antropológicas o morales, yo ahí estoy contigo, pero yo sí creo que tenía defectos institucionales severos y también problemas desde el punto de vista democrático, un estado de excepción constitucional muy errado y sus pronunciamientos respecto a la historia reciente de Chile fueron muy desafortunados. De hecho, esto fue, de hecho, si no me equivoco, ya en la segunda vuelta, ni siquiera en la primera vuelta, en plena campaña, donde básicamente lo que hizo fue minusvalorar la represión que existió hacia final de los 80 y la verdad es que incluso en esos años hay casos muy graves. Entonces, yo creo, mira, lo que estamos hablando es importante porque tiene que ver con los desafíos de Chile Vamos. A mí me parece que Chile Vamos lo que tiene que hacer de cara al futuro es justamente articular bien estos elementos. Tiene que articular sus distintas tradiciones, los conservadores, los liberales, los socialcristianos, reconocer la legitimidad de posiciones políticamente incorrectas hoy día ante el establishment o los medios en esos temas, pero al mismo tiempo un compromiso democrático inequívoco, que fue el que le permitió justamente, junto con otros actores, derrotar el proyecto de la convención. Bueno, convengamos que si el candidato José Antonio Kast sacó ese 45% y no ganó, no lo hizo bien, haciendo así un análisis bruto. Si no ganó, falló en algo. Pero mirando hoy las reacciones de la etapa que viene, que al final vamos a estar enfrentando una nueva elección, uno ve, por ejemplo, a Renovación Nacional constantemente mirando hacia la centroizquierda, como llamándolos, como diciendo, este es el momento. Uno ve a la UDI peleándose constantemente con el Partido Republicano, tratando de que el Partido Republicano no lo sobrepase. Entonces uno queda con la sensación de que pareciera ser para la centro derecha con unos partidos políticos que a mí me parece que actuaron de una manera bastante cohesionada en este acuerdo. Todo lo que fue la campaña del rechazo el 4 de septiembre y este nuevo acuerdo, independiente de las críticas que yo te planteé al principio de la entrevista, Claudio, han actuado de una manera bastante cohesionada. Pero ahora que viene el momento de las alianzas y de las elecciones, pareciera ser que el pacto del vecino es más verde. Entonces, tienen una bonita alianza, pero no, queremos a la centroizquierda, queremos Renovación Nacional apuntando hacia amarillo, apuntando hacia republicano, y la UDI criticando al Partido Republicano. ¿Crees tú que van a lograr conformar esta gran alianza del rechazo para la elección de los futuros constituyentes, dejando de lado al Partido Republicano? Es que depende mucho de lo que ocurra de cara a la tramitación de la reforma constitucional. A mí me parece que si durante la tramitación de la reforma que le dé operatividad jurídica a este acuerdo, el mundo republicano sigue actuando igual que estos primeros días, va a ser muy difícil pactar con ellos, como decía el senador Javier Macaya. En cambio, si los republicanos retoman cierto pragmatismo en la reforma, la discusión va a seguir abierta. Ahora, sobre Renovación Nacional, mira, Renovación Nacional es un partido que, claro, tiene por lo que uno ve, digamos, desde afuera, tiene sus problemas, sus desórdenes, sus discusiones. Algunos lo critican por lo que dices tú, la disidencia interna lo critica por mirar mucho hacia republicanos. Yo creo que ahora, mira, hasta el momento en que vamos, hay que ver cómo siguen las cosas, pero hasta el momento Chile Vamos lo ha hecho bastante bien, creo yo. O sea, logró conducir, al menos desde el punto de vista electoral y de las decisiones fundamentales, logró conducir junto a otros actores una campaña del rechazo que fue muy exitosa y logró articular un acuerdo constitucional que le da una salida al país, le permite cumplir la promesa y es muy distinta a su vez a los excesos de la convención. Yo creo que hasta ahora Chile Vamos lo ha hecho bien,
y va a depender de cómo se dé la discusión de la tramitación de la reforma, lo que sigan adelante. Yo creo que eso todavía aunque va a ser muy rápido y queda poco tiempo, Se supone. estamos claro, por saber cómo concluye esa situación. Claudio, estamos terminando, yo ya Perfecto. te tomé una hora entera, me encanta, pero quiero aprovechar, tú eres analista. ¿Cómo ves tú Chile? ¿Cómo está Chile? La sensación ciudadana, por lo menos, de lo que uno toma de la temperatura ambiente, es que siente que Chile siempre está peor, estamos cayendo cada vez más, los índices económicos y de desarrollo humano también nos hace ver cada vez más bajo en la tabla, nos sentimos uno más en Latinoamérica. ¿Cómo está Chile, Claudio? ¿Salimos de esto? Yo distinguiría como dos planos. En lo coyuntural es evidente que Chile está viviendo problemas muy severos. Hemos vivido una acumulación de crisis, si uno mira los últimos años. Crisis política y social, crisis sanitaria de la mano de la pandemia, crisis económica agudizada por la inflación, obviamente, está la crisis migratoria. O sea, nosotros estamos viendo un momento muy complejo. El Estado chileno vive una crisis en sus dimensiones fundamentales. O sea, yo creo que esa es la mala noticia y es bien claro. La buena noticia es que dentro de ese cuadro crítico, que no hay que negar, digamos, hay que enfrentarlo, hay que hacerse cargo, porque son problemas objetivos y muy graves que además afectan la vida cotidiana, el día a día de todas las personas, en especial de los más desfavorecidos. La buena noticia es que dentro de ese contexto, a mí me parece que asoman ciertas luces de esperanza. Me quedo dentro de esas luces con, en primer lugar, lo que afloró como sentido común detrás del triunfo del rechazo, que fue una cuestión masiva en todas las regiones, todos los sectores políticos, prácticamente todas las comunas. O sea, en el fondo hubo un sustrato común de decirle no con mucha fuerza al proyecto de la convención. Yo creo que hay una luz, un resorte de esperanza en lo que es el sentido común ciudadano, en la gente de Chile. Y por otro lado, hay un resorte de esperanza tibio todavía, pero en este acuerdo constitucional que muestra que pese a toda la fragmentación, el sistema político va acusando recibo y va siendo capaz de procesar las diferencias y encontrar acuerdos. Yo creo que lo que tenemos que hacer al futuro, la salida a ese cuadro crítico difícil que enfrentamos, marcado por la crisis sanitaria, por la crisis económica, por la migración, por la delincuencia, en fin, tiene que ver justamente con que el sistema sea capaz de seguir encontrando acuerdos que le den salida y solución a las personas. Si lo logramos hacer, no es que las cosas se van a solucionar de un día para otro, pero bueno, hay un horizonte, digamos, de esperanza. Hay Eh, algo. y vaya que se agradece cuando uno mira el vecindario, digamos, porque basta mirar lo que pasó en Perú la semana pasada para darse cuenta de que ninguna de estas cosas está asegurada y de que un sistema político que funciona mal puede terminar en situaciones mucho peores. Así que yo creo que la clave es que sigamos avanzando a partir de esas luces de esperanza, enfrentando los problemas que vivimos. Va a ser muy difícil, pero bueno, podría haber sido mucho peor si ganaba el apruebo o podría haber sido mucho peor si es que no tuviéramos acuerdo. Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES Chile, investigador también del IES Chile, analista. Claudio, muchísimas gracias y que tengas un muy buen fin de año, una feliz Navidad y me encantó tenerte en el programa porque hace mucho tiempo que no te veía. No, muchas gracias a ti, Nicole. Un gusto estar aquí conversando contigo, con todos quienes nos acompañan. También muy feliz Navidad para todos los mejores deseos para el próximo año. Chao, que tengas una buena jornada. Chao, chao.